Buenas tardes, buenas noches, buenos días a las personas que nos ven en horario diferido. Somos el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y estamos con este curso ya a la mitad, hoy es el tercer día sobre el Jesús, la muerte, la pasión y la resurrección. Y yo creo que ha tenido una gran acogida. De verdad les agradezco a todos los que están ustedes aquí con sus preguntas, enriqueciendo esta ponencia. Y bueno, también al doctor Casas. Y solamente para decirles, el primer video, que la primera clase ya lleva 2100 vistas, apenas la pusimos el día de ayer. Y la segunda clase, que tiene apenas una hora, ya lleva como 300, 200, tantas, ya casi 300 vistas. O sea que quiere decir que hay una participación activa de la gente, así que esto nos llena de alegría. Recuerden que nuestra intención es presentarles la palabra de Dios con estos acercamientos, con esta mirada crítica, con la intención no que abandonen sus iglesias, sus tradiciones o que ya no crean, sino con la intención que maduren su fe, que sean responsables en este llamado que Dios les tiene. Porque recuerden que también lo hacemos desde la experiencia de la fe, no solamente nos quedamos solamente con como si fuera una clase común y corriente, ¿verdad? Bueno, profesor, muchas gracias, sea usted bienvenido. Gracias por darnos sus palabras luminosas que nos dejan siempre. ¿Y ahora qué nos va a decir? Así que bueno, aquí estamos, con temor y temblor, diría el Kierkegaard, ¿verdad? Bueno, muy buenas noches, querido Manuel, queridos y queridas que nos están escuchando aquí en esta sesión del día de hoy. Seguimos en torno a la cruz. Hemos visto en nuestra primera sesión la cruz en la antigüedad, la crucifixión. Ayer vimos las interpretaciones, diversas interpretaciones o metáforas que encontramos para dar sentido a la crucifixión en el contexto del Nuevo Testamento, y también nos preguntábamos sobre lo adecuado que puede ser pensarlas hoy en día. Hoy vamos a profundizar en una de esas interpretaciones que antecede al relato mismo de la crucifixión, pero ya va a dar luces en el modo como se va a interpretar la cruz misma desde el relato de la cena de despedida de Jesús, principalmente desde el Evangelio según Marcos. Este es un texto que elaboré el año pasado. El día de hoy me voy a permitir leerlo para compartirles también la presentación. Fue presentado en un contexto de un congreso eucarístico que se desarrolló en Argentina, en la Universidad Católica de Salta, donde se invitaron a varios representantes de diferentes aspectos de la teología dogmática, la teología pastoral, y me invitaron para compartir mi perspectiva desde la teología bíblica en torno a la Eucaristía y a la reconciliación. Aquí quiero agradecer muy especialmente a Manuel, quien leíste el texto en una primera versión y me diste muchas luces también para seguir alimentándolo desde esta reflexión. En este momento voy a compartir. He querido titularla Eucaristía y reconciliación en contextos de violencia, una relectura desde el Evangelio según Marcos. Tal vez para mí no sea muy sencillo hablar sobre Eucaristía y reconciliación. Mi país, Colombia, del cual muchos de quienes estamos aquí también hacemos parte, es uno de los países más católicos del mundo, después de Francia, Italia, Estados Unidos, Filipinas, México y Brasil, donde se celebra la Eucaristía a diario y aún se ven largas filas de personas dirigiéndose a los confesionarios. Pero también es uno de los países más violentos de América Latina, donde la polarización política, ideológica y mediática ha dificultado la implementación efectiva de procesos de reconciliación entre los diversos actores de un conflicto armado interno que ha sido caracterizado como uno de los más largos de la historia reciente del mundo y que ha dejado miles de víctimas a su paso.
Ciertamente, Eucaristía y violencia no parecen compatibles. La Eucaristía implica la comunión, supone la reconciliación fraterna y sororal entre quienes participan de ella, y entre estos y el Dios Trino. No obstante, el enfoque narrativo del Evangelio según Marcos plantea desde sus inicios una disociación entre las prácticas de comensalía de Jesús y la comunión vivida por parte de sus seguidores más cercanos hasta llegar al punto de que su relato eucarístico esté inmerso en el clima del conflicto, la incomprensión y la traición entre quienes participan de la cena de despedida como antesala de la violencia asesina que será padecida por el Maestro. En ningún sentido es un ámbito de reconciliación, ya que ésta, según lo anunciado por Jesús, podrá tener lugar solamente después de su resurrección. Eso lo vamos a profundizar mañana, cómo es que Marcos está inmiscuido en un conflicto absoluto y radical, y uno de los puntos climáticos de ese conflicto tiene que ver con la cena de despedida. Este estudio, esta comunicación, va a proponer una relectura de ese relato eucarístico marcano en diálogo con la crónica de una de las masacres que ocurrieron aquí en Colombia. Se llama la masacre de la Rubiera, que ocurrió en 1967, también en el contexto de una última comida. Al final nos vamos a preguntar de la mano de Marcos sobre las posibilidades de construcción real de reconciliación, tanto en el Evangelio como en Colombia, a pesar de las rupturas violentas de la comunicación de mesa. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. La palabra Eucaristía no aparece como sustantivo en ninguna parte del Nuevo Testamento. ¿Sí? Los términos que hacen referencia a este rito, que va a ser un rito de identidad de los cristianos hasta nuestros días en sus inicios, en el Nuevo Testamento son Kyriakon Deimnon, es decir, la cena del Señor, como se registra en el testimonio más antiguo, que proviene de 1 Corintios 11:20, y Clasis tu artú, es decir, la fracción del pan, como lo atestigua la tradición de Lucas en Lucas 24:35 y Hechos 2:42. Aquí voy a hacer uso del término Eucaristía para la comprensión común que tengamos, pero recuerdo que la palabra realmente no aparece en el Nuevo Testamento como sustantivo, sí como verbo, como acción de gracias. Demos un primer paso y miremos la comensalía abierta de Jesús, que va a ser la antesala práctica de la cena eucarística. En otras palabras, no entendemos lo que pasa en la cena de despedida o en la cena eucarística de Jesús, sino miramos la práctica que Jesús desarrolla a lo largo de su ministerio, que se llama comensalía abierta. Es importante tener en cuenta que en las tradiciones bíblicas el sentarse a la mesa va más allá de un mero ejercicio de nutrición y digestión. Implica compartir la vida, crear y consolidar lazos de comunión entre los miembros de una familia, un clan o todo el pueblo, y entre estos con su divinidad tutelar. No es en vano que las grandes fiestas del judaísmo, empezando por la celebración semanal del Shabbat, el sábado, y llegando a la festividad anual del Pesach, es decir, la Pascua, se desarrollen en el marco de una comida familiar. Tampoco es accidental que la práctica de la comensalía abierta de Jesús, que está a la base de la Eucaristía cristiana y en la que se materializa simbólicamente el reinado de Dios anunciado por él, buscaba estrechar los lazos de comunión mediante la ruptura de aquellas fronteras que estratificaban y discriminaban su entorno social. Estas fronteras eran de carácter étnico, pues Jesús ofrece panes y peces, tanto a judíos como a no judíos, según los relatos duplicados de Marcos 6:30 al 44 y 8 del 1 al 10, con sus paralelos en Mateo. Rompe también fronteras de carácter sexual y etario, ya que quienes comen son varones, mujeres y niños por igual, según Mateo 14:13 al 21, aunque estos últimos todavía no cuenten para el narrador, dice al final, sin contar mujeres y niños, deberían siempre contar. También rompe fronteras de carácter moral, pues Jesús come con publicanos y pecadores e invita al banquete tanto a malos como a buenos, según la parábola del banquete de bodas que encontramos en Mateo 22:10. Y también rompe fronteras de carácter cultural, pues come con excluidos y excluidas debido a su condición de impureza ritual. Lo vamos a encontrar
comiendo en la casa de un tal Simón el leproso, o también dejándose ungir por mujeres que desde algunas perspectivas no son vistas de una manera recta desde los ojos de la tradición del judaísmo en la cual se está inscribiendo el relato como tal. Los relatos de la multiplicación de alimentos, la multiplicación de panes y peces, aparecen en 2 ocasiones en Marcos y cuentan con 4 versiones más en el resto del Nuevo Testamento. Es decir, los relatos de la multiplicación de panes y peces aparecen más en la Biblia que los mismos relatos de la Última Cena. ¿Sí? Eso pone en evidencia su importancia fundante para las primeras comunidades seguidoras de Jesús. En esos relatos se anticipan, a manera de fórmula, los gestos y palabras que va a realizar Jesús en la cena despedida. ¿Cuáles son esos gestos? Tomar el pan, pronunciar la bendición o la acción de gracias, partirlo y repartirlo. Llama la atención que en esos relatos que Jesús da gracias, llama la atención en dichos relatos que Jesús da gracias antes de que haya ocurrido cualquier evento milagroso o extraordinario. Es muy interesante porque él está dando gracias cuando todavía tiene los 5 panes y 2 peces. No se ha multiplicado nada. Da gracias sin que haya ocurrido nada. En ese sentido, un biblista francés que se llama Albert Van Hoye señaló que, abro comillas, por lo general la acción de gracias tiene lugar en contextos de abundancia, cuando no falta nada, pero aquí por el contrario falta todo. Existe una desproporción alarmante entre los escasos recursos disponibles y las enormes necesidades. Como contraste, Jesús da gracias a Dios y de manera anticipada a lo que pueda suceder, no por tener algo para comer, sino por tener algo para dar, incluso desde su propia carestía. De acuerdo con Manuel Villalobos, aquí presente, es en los contextos de miseria, precariedad y escasez, como en los relatos de alimentación a las multitudes, donde las palabras eucarísticas pueden recuperar su significado. Dice Manuel lo siguiente, ahora comillas, citando su texto de Cuerpos Abyectos en el Evangelio de Marcos, en la página 156. Dice Manuel, en esas historias de alimentación, Jesús ha sido movido por la compasión y la solidaridad con la gente que está en un sitio apartado, sin fronteras, luchando entre la vida y la muerte. En ambos casos, Jesús exigió a sus discípulos que alimentaran a la multitud, que fueran solidarios con ella, pero los discípulos no lo hacen en primer momento. Con todo esto, Jesús da a los discípulos el pan que había tomado, roto y bendecido, con el fin de que puedan implicarse totalmente en la vida de la comunidad. Es decir, compartir los alimentos crea solidaridad. La escasez de alimentos daña la convivencia y el espíritu humano. En ambos relatos de alimentación, los discípulos tienen la oportunidad de alimentar a sus hermanos y hermanas o de minar sus vidas despidiéndolos con el estómago vacío. Hasta aquí va la cita de Manuel. Las narraciones de alimentación milagrosa involucran también un sentido político y contracultural que a veces no tenemos en cuenta, pero que por lo mismo es conflictivo, ya que ustedes verán en el trasfondo histórico de Galilea, Antipas, que es hijo del rey Herodes el Grande, como parte de su plan de romanizar Galilea y Perea, que es el territorio que se le asigna por parte del imperio, Antipas había cooptado la producción de cereales, es decir, de trigo y de cebada, para alimentar a una de las capitales que él está desarrollando como sede de su gobierno en Galilea, que es Séforis, muy cerca de Nazaret, a 6 kilómetros de Nazaret. Y también ha cooptado la producción de peces del lago de Galilea para alimentar a los habitantes de la otra sede de su gobierno, que está a orillas del lago de Galilea, que es la ciudad de Tiberíades. Toma los panes para Séforis, los peces para Tiberíades y está generando una hambruna en las personas, en los campesinos, en los pecadores, en los pescadores. Ahora Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar y a distribuir gratuitamente los panes y los peces a las muchedumbres hambrientas, no en función del reino de Roma, como lo hace Antipas, sino en función del reino de Dios. De esa manera, la comensalía abierta se va a presentar como una práctica intencional,
a través de la cual Jesús muestra que la abundancia y la justicia del reinado de Dios se distribuyen por igual a judíos y a gentiles, a varones y a mujeres, a adultos y niños, malos y buenos, puros e impuros. Y esto va a ser saciando cualquier realidad de hambre, de precariedad, de exclusión o de muerte. Así, la comunión representada por esta mesa compartida de Jesús supone una disposición de apertura total a todos aquellos estigmatizados, marginados, ignorados y excluidos, anticipando de este modo la igualdad fraternal que caracteriza a los hijos en el reino del Padre. Ahora vamos a mirar cómo en esos contextos de comensalía abierta también hay realidades de traición, de muerte y de violencia. Empezando por realidades, y aquí quiero traer a colación esta realidad de una matanza espantosa que ocurrió aquí en Colombia. Comensalías de traición, muerte y violencia sobre los cuerpos en Colombia. Como contraste, en Colombia se han documentado casos de comensalía en los que en lugar de haberse dado comunión y reconciliación, se han desatado expresiones de discriminación, aporofobia, engaño, racismo, violencia y muerte expresada como etnocidio. Uno de estos escenarios de comida sangrienta o anti-eucaristía es tristemente recordado como la masacre de la Rubiera. Así la relató el periodista Germán Castro Caicedo en la edición del periódico El Tiempo el jueves 11 de mayo de 1972 y la evocó posteriormente el periodista Mateo García al cumplirse 55 años de la matanza. Abro comillas. La tarde del 25 de diciembre de 1967, Anselmo Aguirre y Marcelino Jiménez estaban pescando en el río Canaparo, un afluente entre Colombia y Venezuela en la cuenca del Orinoco. Era una jornada rutinaria, hasta que vieron varias canoas llenas de indígenas que se dirigían hacia ellos. Había hombres, mujeres y niños recorriendo el afluente. Lo primero que pensaron los hombres al ver al grupo que se acercaba hacia ellos mientras recorrían el río fue matarlos. Lo segundo es que no era ese el lugar adecuado, pues se les podían escapar algunos. Así que, para tener una faena con todas las de la ley, decidieron preparar un mejor escenario para acabar con la vida de estas personas que para ellos no eran nada, como en la época de la conquista y la colonia. La decisión fue invitarlos hasta el Hato de la Rubiera. Era a más de un día de camino, pero para los llaneros valía la pena. No todos los días encontraban un grupo de 18 indígenas que aceptó ir con ellos tras el ofrecimiento de abundante comida y regalos. Después de 2 días de viaje por el Capanaro y a pie, al fin llegaron a la tierra prometida. Ya era el atardecer del 27 de diciembre y Aguirre y Jiménez invitaron a otras personas a participar de la matanza. Los indígenas esperaban sentados en un corredor en el suelo hasta que fueron llamados a la mesa cuando la comida estaba lista. La comida se sirvió en la mesa en un platón porque ellos no necesitaban cubiertos. Comen con la mano y si es caldo se lo tragan a boca llena, relató Luis Morín, uno de los asesinos. Y fue ahí, mientras ellos estaban comiendo, cuando sonaron 3 golpes en la puerta, que era la señal para dar inicio a la matanza. 3 golpes que significaban nada para los indígenas cuivas, absortos en la comida tras más de un día de viaje, pero sí para los 8 llaneros que estaban escondidos con revólveres, hachas y garrotes, que horas antes habían acordado matar a sus invitados. Los indígenas no tenían cómo defenderse. De hecho, solo uno tenía un cuchillo. Salieron por la puerta y las ventanas. Los cuivas, atemorizados al ver a 6 hombres y 2 mujeres armados amenazándolos, intentaron huir y salieron de la casa principal. Sin embargo, estaban rodeados y no había escapatoria. Los llaneros, en sus intervenciones ante el juez durante las primeras audiencias, narraban lo que hicieron como si hubiera sido una hazaña. Se sentían orgullosos. El primero que yo maté fue un indiecito pequeño, de un machetazo. El segundo lo matamos con carizales tirados con un revólver. El tercero lo matamos con Anselmo Aguirre. Ese estaba herido y yo lo apuñalé con un cuchillo. Y la otra era una india pequeña, le di 2 tiros.
También maté una india pequeña con revólver y le di un tiro por la espalda. Esa fue una de las confesiones de Luis Morín ante un juez de Villavicencio, donde se adelantó el proceso por el asesinato de 16 indígenas la tarde del 27 de diciembre de 1967 en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela. Fue frente a un juez, además, cuando los detenidos argumentaron que no sabían que matar indios era un delito, pensaban que no estaban cometiendo un pecado. Fue un baño de sangre, y cada testimonio entregado al juez lo demostraba. Una de las sobrevivientes, quien intentó esconderse debajo de la mesa donde estaban los cuerpos descuartizados de otras dos indígenas, se topó con González, quien confesó cómo la mató. Entonces le dio un machetazo en la nuca y cayó al suelo, y estando en el suelo le di 3 machetazos más. Cayó boca abajo. Al principio la india se quejaba porque quedó medio moribunda, y ahí fue cuando le di otros 3 y ya quedó muerta. Esa india tenía como 8 años de edad, narró en su confesión. Y agregó: regresé a la casa y me encontré con otra que iba saliendo por la esquina del alambre de la palizada y la alcancé también y le di un macetazo por la nuca y también cayó al suelo y en el suelo le di 4 más y ahí murió. Esa no se quejó. Del primer macetazo que le di quedó quieta. Tenía como unos 18 años. Tenía vestido amarillo y calzones negros. La primera que maté cargaba guayuco. Cuando me sirvieron la comida me fui a acostar. Los muertos fueron 16. Ramoncito de 30 años de edad, Luisito de 20, Cirila de 45, Luisa de 40, Chain de 19, Doris de 30, Carmelina de 20, Guafaro de 15, Bengua de 14, Aruce de 10, Julio de 8, Aide de 7, Millo de 4, Alberto de 3 y un niño que aún no tenía nombre, quien estaba en compañía de su madre. Los llaneros, por su parte, se acostaron a dormir y solo hasta la mañana siguiente, el 28 de diciembre, se deshicieron de los cadáveres. Algunos tocó rematarlos y luego fueron incinerados. En diversos interrogatorios y declaraciones a medios de comunicación, los implicados coincidieron en que era algo natural para ellos matar indios. Sus abuelos lo hicieron, sus padres lo hicieron y ellos lo hacían. Hasta aquí el relato. El relato de por sí es escabroso, no solo por los acontecimientos sangrientos que describe, sino por el modo como retrata la indolencia y saña de los violentos ante un grupo a quien ni siquiera se le reconoce un ápice de humanidad. A la precariedad y hambre padecidos por los cuivas se sumó el plan para acabar con ellos a través del engaño, la traición y la comensalía. Para estos indígenas que se autorreconocen como hijos del maíz, de la yuca dulce, del haba, de la quinoa, de la papa o del gandú, la comida es la comunión con la madre tierra y con la comunidad. Pues bien, en un ámbito de comunión y de comensalías sagrados para ellos, tuvo lugar la traición y el exterminio. La violencia no discriminó a varones, mujeres o niños. Todos ellos tenían algo en común. Como miembros de un pueblo indígena explotado e ignorado históricamente por los colonizadores, el Estado y la sociedad criolla, habían nacido ya descartados. Antes de ser eliminados físicamente, ya habían sido eliminados social y culturalmente. Habían ya padecido la violencia discreta de la que habla la escritora catalana Clara Valverde Gefael, aquella que la gente no es capaz de identificar como tal por su sutilidad, ya que se empieza a ejercer a través de expresiones tales como la falsa tolerancia, el verbicidio, la violencia disfrazada, la manipulación y el silenciamiento de la historia. Es revelador el testimonio ofrecido para la Comisión de la Verdad por parte de una sobreviviente indígena que perdió a su familia en esta masacre. Dice ella: el Estado colombiano desde sus orígenes ha venido inculcando a la sociedad nacional que nosotros, los pueblos indígenas, somos seres incivilizados, salvajes, atrasados. Toda esta política hizo crecer a la sociedad nacional, creer a la sociedad nacional que los indígenas no eran seres humanos. Se fue gestando en la mente de los llaneros la práctica de la cacería de indígenas llamada guajibiadas, en las cuales mataban, descuartizaban y envenenaban a los indígenas. De esta manera exterminaron muchos pueblos y comunidades, inclusive mi familia. Los cuivas ni siquiera eran vistos como una amenaza frente a la cual ejercer alguna mal llamada legítima defensa. Su asesinato no fue impulsado por el odio, sino por la costumbre y el placer.
En el caso de Jesús puede percibirse esta lógica de crueldad a través del interrogatorio que la criada y los demás que estaban en el patio del sumo sacerdote dirigen a Pedro. Uno de sus señalamientos contra Pedro y los de su grupo es ser Galileo. Ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo, dice la criada en Marcos 14:70. Tales palabras traslucen que los cargos contra Jesús y por extensión contra quienes hacen parte de su grupo no se limitan a lo que Jesús haya dicho o hecho. El ser Galileo ya es un estigma que acentúa su condena por parte de los habitantes de Jerusalén, desde la élite hasta los criados. Es inconcebible un Mesías Galileo. La pregunta de Natanael a Felipe en Juan 1:46 representa también este prejuicio contra Jesús por su origen galileo. De Nazaret, es decir, una aldea perdida de Galilea, ¿puede haber cosa buena? A ello, el cuarto evangelio añade el cuestionamiento explícito por parte de algunos de Jerusalén sobre la posibilidad de un Mesías proveniente de Galilea. Dicen, por ejemplo, en Juan 7:41 y 42 lo siguiente: ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Esto explica los esfuerzos de Mateo y Lucas por ubicar el nacimiento de Jesús en Judea, en el centro, lejos de la periférica y marginal Galilea. Así, parece ser que Jesús no muere solo por ser tenido como Mesías, cuyas palabras y acciones amenazaban con desestabilizar el sistema religioso o político. También muere por ser Galileo, como los indígenas cuivas murieron por ser indígenas. Volvamos ahora a Marcos, y allá vamos a encontrar también comensalías de traición, muerte y violencia sobre los cuerpos. Resulta paradójico, pero en el Evangelio según Marcos, como en la Rubiera, siempre que hay banquetes, en lugar de suscitarse experiencias de comunión y reconciliación, aparecen cuerpos que se rompen. Por ejemplo, en Marcos 2, del 15 al 22, se rompe el cuerpo social del judaísmo galileo ante la crítica de los escribas de los fariseos contra Jesús y su práctica de no ayunar y de comer con los pecadores y publicanos. Cuando ustedes van a Marcos 6, del 17 al 29, con ocasión del banquete por el cumpleaños de Herodes, el cuerpo de Juan el Bautista termina destrozado y su cabeza presentada en una bandeja, como si fuese parte del menú en un macabro festín de antropofagia. En los relatos de multiplicación de alimentos hay panes que se parten para saciar el hambre de las multitudes, pero también se perciben mesas divididas en las que judíos, que son los destinatarios de la primera multiplicación, y gentiles, que son los destinatarios de la segunda, comen por separado. En Marcos 14, del 3 al 8, cenando en Betania con Simón el leproso, una mujer anónima rompe un frasco de alabastro con perfume puro de nardo y lo derrama sobre la cabeza de Jesús, anticipándose a embalsamar su cuerpo para la sepultura. Finalmente, en Marcos 14, del 22 al 31, Jesús parte el pan y lo reparte entre sus 12 discípulos, indicando que este es su cuerpo. Este pan cuerpo, dividido en 12 partes, anticipa la violencia asesina que horas después destrozará con saña y crueldad el cuerpo de Jesús y que será descrita en un relato igual de escabroso que el de la masacre de los Cuivas, pero que nuestra cultura religiosa se ha encargado de naturalizar, sacralizar, ritualizar y moralizar, siguiendo lógicas sacrificiales, como lo decíamos ayer, hasta el punto de que ver un crucifijo ya no horroriza a muchos, como tampoco horroriza ver a los demás crucificados y crucificadas de la historia, y pasemos de largo ante ellos como si nada hubiese ocurrido. Los cuerpos de los más vulnerables, descartados y basurizados se siguen destrozando. No hay una mínima conciencia sobre su dignidad, mucho menos sobre su carácter sagrado. Son masacrados por placer y diversión, como en el pretorio, en que predomina la hazaña de quienes golpean a Jesús, se mofan y se burlan de él. Este pan cuerpo, dividido en 12 partes, evoca y al mismo tiempo acuerpa otros cuerpos destrozados,
como el de la concubina de un levita que fue descuartizado también en 12 partes después de que ella fuera violada por los hombres de la ciudad de Gibeá y cuya tragedia se relata en el capítulo 19 del libro de los jueces. Así, un pan cuerpo partido y repartido no solo vincula a quienes reciben cada trozo como miembros activos de un cuerpo social común, en el sentido que le va a dar San Pablo en 1 Corintios 12, del 12 al 30, o de Romanos 12, 4 al 5, sobre la metáfora del cuerpo. También es memoria viva de los cuerpos destrozados de hombres y de mujeres, muchos de estos anónimos y olvidados, tanto en el pasado como en el futuro. De forma simultánea, es denuncia acuciante de expresiones de barbarie que no tienen por qué ser repetidas o naturalizadas, y mucho menos sacralizadas. En palabras del biblista francés Philippe Lefebvre, del cual hablábamos en la primera sesión, el memorial de Cristo, es decir, su cuerpo entregado como alimento de vida, también es, en buena lógica, portador de muchos otros cuerpos perdidos, olvidados, violados y violentados, como el cuerpo de la concubina anónima de Jueces 19 o los cuerpos de los 16 indígenas cuivas asesinados en Colombia. Centrémonos ahora en la cena de despedida de Marcos, propiamente dicho. Y algo que vamos a encontrar muy fuerte desde esta óptica de Marcos es que vamos a encontrar aquí una Eucaristía sin reconciliación. En primer lugar, para profundizar en eso, miremos el marco narrativo, es decir, relatos de comidas donde hay acciones simbólicas en una atmósfera de traición. Hemos encontrado que los escenarios comenzarían marcos en los que se esperaría que debieran conducir a la cohesión y a la comunión, en realidad señalan, anticipan y denuncian rupturas, violencias, crueldades y cuerpos destrozados. Al respecto, como en las demás secciones del Evangelio, el marco narrativo de la última sección tiene una delimitación geográfica, puesto que está dedicado a los acontecimientos que tuvieron lugar en Jerusalén. De acuerdo con los biblistas anglófonos Marcus Borg y John Dominic Crossan, esta sección está organizada como una sucesión de 6 días previos al Shabbat, que se narra en 1542. Esto lo vamos a explicar mejor el día de mañana, que al incluir el día siguiente, es decir, pasado el sábado, según 16.1, se completa una semana. Es decir, en esta última semana de Jesús, la disposición del relato de la cena está ubicado cronológicamente en la tarde del jueves y replica el esquema del día anterior, que sería el miércoles, siguiendo el patrón de un sándwich o inclusión marcana. Explico esto del sándwich. Así como en el sándwich tenemos un pan arriba, jamoncito y quesito en la mitad y pan abajo, a Marcos parece ser que le gustan también los sándwiches. Y en esas estructuras de sándwiches vemos realidades que son semejantes o análogas como pan, es decir, arriba y al final, y elementos que están en el medio que vienen a marcar como el énfasis teológico que se quiere mostrar en la narración. Entonces, eso es lo que ustedes están encontrando aquí en esta tabla 1. En el miércoles y en el jueves hay una estructura en sándwich donde, si ustedes miran los puntos A en la parte superior y A' en la parte inferior, el motivo de la entrega o de la traición va a ser común. En el centro, que vamos a encontrar? Comida, comida. Como ustedes pueden observar, en la primera columna de la tabla 1, el centro narrativo de los acontecimientos relativos al miércoles está dedicado a la comida en Betania, en casa de Simón el leproso, como se especifica en el capítulo 14, verso 3, donde tiene lugar la acción simbólica en la que una mujer anónima unge el cuerpo de Jesús. Esto es muy interesante porque asume ella el papel de los profetas del Antiguo Testamento en el ritual de entronización de los reyes Mesías de Israel. Ella va a actuar como profetisa ungiendo al Mesías Jesús. Esos gestos fueron interpretados por Jesús como la anticipación del embalsamamiento de su cuerpo para la sepultura. Así él lo va a decir en el versículo 8. Antes y después del relato, el narrador ha situado escenas de la confabulación de las autoridades religiosas judías para arrestar y matar a Jesús con la colaboración de Judas, uno de los 12.
Siguiendo este patrón, en la segunda columna, ustedes pueden mirar la del jueves, el relato de la cena de despedida gira en torno a una acción simbólica. Los gestos y palabras de Jesús sobre el pan y sobre la copa, anticipando su asesinato. Y al igual que el día anterior, tal acción está enmarcada por el anuncio y la realización de la traición a Jesús por parte de uno de los 12, el que moja conmigo en el plato, según Marcos 14:20, es que es una clara alusión al Salmo 41:9. Si ustedes miran allá el Salmo 41:9, se va a decir allá, incluso mi amigo, del que más me fiaba, el que mojaba la copa conmigo, comía el plato conmigo, es el primero en traicionarme, va a decir el Salmo 41:9. Es importante precisar que el verbo con mayor recurrencia en ambas escenas es paradidomi, que, de acuerdo con el filólogo español Antonio Piñero, no significa propiamente traicionar, para lo que se emplearía el verbo prodidomi, como en el cuarto de Macabeos 4:1, algunos textos de Esquilo, de Heródoto, de Eurípides y Platón, sino que significa entregar. En la Biblia griega, la traducción griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta, este verbo señala la entrega por parte de Dios de los enemigos a las manos de Israel para su castigo, o lo contrario, la entrega de Israel por sus infidelidades a manos de sus enemigos. En cualquier caso, hace alusión al designio divino de la entrega. De este modo, parece ser que en la teología de Marcos, la entrega de Jesús pudo ser interpretada como parte del designio divino, recuerden que lo vimos ayer, como se deduce también de la súplica de Jesús en Getsemaní: aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero no así su muerte cruenta. Esto se infiere, y lo vimos ayer también, en la parábola de los labradores homicidas, de la intención del dueño de la viña al enviar a su hijo querido para que fuese respetado por los labradores, no para ser asesinado por aquellos, según Marcos 12:6. Esto excluye cualquier comprensión de la crucifixión en Marcos y, por extensión, del sentido simbólico anticipatorio de la cruz en la cena de despedida como un filicidio, un sacrificio de expiación vicaria en sentido judicial satisfactorio, como lo vimos ayer, o un acto propiciatorio para el perdón de los pecados. Esta última interpretación es más cercana a la versión de Mateo, en torno a las palabras de Jesús sobre la copa. Allá en Mateo, Jesús va a decir que esta es la sangre de la alianza para el perdón de los pecados. En Marcos no aparece así. Estas comprensiones han sido las más difundidas en muchos sectores del cristianismo, y en situaciones de violencia han podido conducir a creer que el maltrato, el abuso o el asesinato de muchos, como los indígenas de la Rubiera, son parte también de los misteriosos designios de Dios sobre la historia, ya sea como castigo por algún pecado, como una prueba de fe o como una forma de completar en la propia carne los sufrimientos de Cristo, según aparece en Colosenses 1:24. Pero bueno, volvamos sobre el relato de Marcos. Aunque se contemple un designio divino en la entrega, ello no elimina de ningún modo la responsabilidad humana, por lo que mientras que Jesús interpreta su muerte como una entrega o una donación, eso no excluye el carácter de traición por parte de Judas. De este modo, se entiende que los testimonios del Nuevo Testamento sean coherentes en presentar el verbo paradidomi con una connotación que también habla de traición. Así, en ambas escenas, la del miércoles, la del jueves, hay comidas, hay acciones simbólicas referidas a la próxima muerte de Jesús, y también la crónica de una traición ejecutada por uno de los amigos cercanos al Maestro. De otra parte, llama la atención que en Marcos, después de las palabras sobre el pan y sobre la copa, Jesús no invita a los 12 a hacer esto en memoria suya, como si iba a aparecer en 1 Corintios 11:24 y en Lucas 22:19. La referencia al memorial solo es explícita respecto a la unción sobre Jesús que la mujer anónima realizó el día anterior. Dice allá en el capítulo 14, verso 9: les aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho para memoria suya. Así, para el evangelista, aunque ambas acciones simbólicas tienen lugar en el contexto de una comida y ambas están enmarcadas por la inminencia de la traición, el carácter de memorial estará centrado en la acción silenciosa de esta mujer más que en las palabras y gestos de Jesús realizados al día siguiente. En ese sentido,
es muy importante tener en cuenta las palabras con las que la biblista germano-estadounidense Elizabeth Schüssler Fiorenza da apertura a un libro bellísimo que se llama En memoria de ella. Y se llama precisamente En memoria de ella, haciendo referencia a esta mujer anónima del capítulo 14 de Marcos. Dice Elizabeth Schüssler lo siguiente, abro comillas: aunque Jesús afirma en Marcos: yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho para memoria de ella. La profética acción simbólica de la mujer no forma parte de lo que la mayor parte de los cristianos han retenido del Evangelio. Incluso su nombre se ha perdido para nosotros. Allí donde se proclama el Evangelio y se celebra la Eucaristía, se cuenta otra historia, la del apóstol que traicionó a Jesús. Se recuerda el nombre del traidor, pero se ha olvidado el de la discípula fiel por el mero hecho de ser una mujer. Mientras que Pedro había confesado sin comprenderlo realmente: tú eres el ungido, la mujer, ungiendo a Jesús, reconoce claramente que su mesianismo significa sufrimiento y muerte. Hagámonos una pregunta aquí para proceder con la interpretación del relato mismo de la cena. ¿Esta sería una comida solo entre Jesús y los 12? ¿Habría más personas presentes allá en el relato de la cena desde la perspectiva de Marcos? Varios autores se preguntan si en la cena de despedida de Jesús, además de los 12 discípulos varones, participaron más personas, como mujeres y niños, según lo acostumbrado, por ejemplo, en una celebración judía como la Pascua, que es típicamente una fiesta familiar. Aunque en los sinópticos asocian la comida con una celebración pascual, según la opinión de un buen número de biblistas, desde un punto de vista histórico, la cena de despedida de Jesús no fue un banquete pascual, sino más parecida a una jabura fraterna, es decir, a una reunión entre miembros de un mismo movimiento de hermanos. No obstante, fuese una cena pascual u otro tipo de banquete, es posible que en efecto hubiese más comensales, ya que en términos del biblista catalán Armand Puig, parece claro que las mujeres que seguían a Jesús en Galilea se encontraban en Jerusalén o en las poblaciones de los alrededores durante aquellos días próximos a la Pascua. No se puede excluir que algunas de estas mujeres galileas, fieles a Jesús hasta el fin, estuvieran en la casa donde se desarrolló la última cena. El testimonio paulino, que es el más antiguo, realmente no aporta más información al respecto. Lo encontramos en Primera de Corintios 11, del 23 al 27. Es el testimonio de la cena más antiguo que incluso los propios evangelios. Sin embargo, los testimonios de los sinópticos tienden a ser restrictivos sobre los asistentes, limitándolos a los 12. La hipótesis explicativa que quiero proponer aquí es que dichos relatos, incluyendo el de Lucas, a pesar de que mantiene mayor cercanía textual con el de Pablo, con el testimonio de Pablo, depende literariamente del evangelio canónico más antiguo, es decir, de Marcos, lo que explicaría que repliquen esa restricción. Marcos, por su parte, en lugar de dar cuenta fidedigna de un evento histórico en el que con toda seguridad familias completas pudieron formar parte de esta celebración con Jesús, Marcos habría construido narrativamente el episodio de la cena manteniendo un patrón literario y teológico que ya había sido desarrollado a lo largo del Evangelio y se llaman las escenas didácticas. Son llamadas así por un biblista estadounidense que se llama Philip Sellew. De acuerdo con ese patrón, a lo largo de su misión, el Jesús de Marcos habría implementado dos escenarios diferenciados de enseñanza: uno público, dirigido a la muchedumbre que le seguía, y uno privado, dirigido de forma exclusiva al grupo de los 12 discípulos varones, a quienes había elegido desde el inicio de su misión y a quienes transmitía el sentido más profundo de sus acciones y palabras en espacios más íntimos, como la casa, la barca o el camino. Paradójicamente, y esto es interesante, mientras los llamados personajes menores, es decir, aquellos y aquellas que aparecen una sola vez en el Evangelio y no tienen mayor desarrollo narrativo, paradójicamente, mientras ellos se muestran más dispuestos a captar, acoger y comprender mejor el mensaje de Jesús, encarnando un discipulado paradigmático, como la mujer que unge a Jesús el día anterior, parece ser que los 12 discípulos varones evidencian una creciente incomprensión hacia Jesús,
hasta el punto de abandonarle, negarle y traicionarle. Esto lo vamos a profundizar el día de mañana. En ese sentido, en el contexto de la cena, que tiene lugar allá en Marcos 14 al 17 al 18, resulta desconcertante la reacción del grupo completo ante el anuncio de Jesús de que uno de ellos, de los que está comiendo con él, lo entregará. Si bien ha quedado claro para el lector desde el inicio del Evangelio que Judas será quien va a entregar a Jesús, y así aparece desde el capítulo 3, verso 19, el hecho de que uno tras otro se pregunte, ¿acaso soy yo? Allá aparece en 14, 19, implica que Judas no fue el único que se sintió aludido. Es decir, cada uno manifiesta su conciencia culpable y entiende que a su manera terminará por entregar y traicionar a su maestro, cosa que en efecto va a pasar y esa misma noche. Se resalta aquí que la traición más dramática y dolorosa es la que proviene de aquellos más cercanos, en quienes se ha depositado la mayor confianza. En suma, aquellos que deberían estar mejor capacitados para reconocer el mesianismo de Jesús y seguirle hasta la cruz son los que parecen estar más enceguecidos y ensordecidos frente a la identidad de su maestro y también a su propia identidad como discípulos. Mientras que los personajes ocasionales con los que Jesús se encuentra o salen a su encuentro y son sanados, exorcizados, liberados o tienen gestos de reconocimiento mesiánico, son percibidos como mejores seguidores. Esta parece ser la razón por la cual en la cena de despedida de Jesús, Marcos solo retrata a los 12. Es una cena privada, en la que, como en las escenas privadas anteriores, Jesús comunica a quienes considera que son sus amigos más cercanos el sentido más profundo de sus acciones y palabras, en este caso el sentido de su entrega, aun sabiendo de la incomprensión de aquellos y anticipando cómo ellos le van a abandonar esa misma noche. Los 12 que al inicio del Evangelio habían abandonado todo para seguir a Jesús, ahora terminarán por abandonar y traicionar a Jesús, imitando y siguiendo a Judas. Los personajes secundarios, que son hombres y mujeres seguidores de Jesús, no necesitan estar allí. Ellos sí que entendieron a Jesús desde que tuvieron su encuentro con él. No necesitan estar allá en la cena. De este modo, para Marcos, participar en la cena con Jesús no es señal necesaria y suficiente de una comunión de vida con Él. Todo lo contrario, quienes participan están disociados y se distanciarán aún más de su Maestro. Por lo dicho, la cena despedida, además de anunciar verbal y simbólicamente lo que va a suceder más adelante con el cuerpo de Jesús, también es la ocasión para poner de manifiesto la ruptura del cuerpo comunitario entre Jesús y los 12. Como en Colombia hubo Eucaristía, pero no hubo reconciliación. Antes bien se intensificó la ruptura. No es este un espacio de reconciliación, sino el punto culminante del conflicto. Un conflicto que, como en la masacre de la Rubiera en Colombia, pasó por una comida y terminará con un baño de sangre. Sin embargo, a diferencia de aquella masacre, el Jesús de Marcos era consciente de que iba a ser entregado. Los indígenas no sospechaban de la traición. En la primera Eucaristía, como en muchas Eucaristías celebradas en medio de contextos de violencia, no ocurrió el precepto mateano según el cual antes de presentar la ofrenda al altar, quien recuerda que su hermano tiene algo contra él debe ir y reconciliarse primero con aquel y entonces sí ir y presentar su ofrenda. Ocurrió, y tal vez sigue ocurriendo lo contrario. Se pretende dar culto a la divinidad mientras se tiene algo en contra de los hermanos, o en los peores casos, con las manos untadas de sangre, ya sea por acción directa, indirecta, omisión o indiferencia. Aquí pienso incluso desde ciertos esquemas sacramentalistas, moralistas y canonistas de la teología cristiana católica, parece ser que los apóstoles, el día de su primera comunión, no se encontraban en estado de gracia sacramental. Peor aún, por lo que iban a hacer unos minutos después de la cena, al abandonar a Jesús, estaban en ocasión próxima de pecado mortal, por lo que según estos esquemas moralistas y canonistas habrían cometido sacrilegio y estarían incurriendo en excomunión late sentencia. Centrémonos ahora en los gestos y en las palabras de Jesús sobre el pan y sobre la copa.
Mientras que el marco narrativo de la cena discurre en torno a la traición y al abandono discipular, el centro de la inclusión del sándwich, recuerden ustedes, tiene como protagonista a quien va a ser traicionado y abandonado, resignificando a través de sus acciones y palabras las violencias que padecerá a continuación. Él no va a ser entregado como sujeto pasivo y victimizado, sino que es él quien decide entregarse y a los suyos en primer lugar. Así como en los relatos de multiplicación fueron los discípulos quienes como mediadores recibieron el pan partido que Jesús les entregaba para repartirlo entre la multitud, ahora ellos recibirán el pan cuerpo partido de Jesús para entregarlo o dejarlo a merced de sus captores y verdugos. Como ustedes pueden apreciar aquí en esta tabla, el orden de la cena no sigue, si lo comparamos con el Seder de Pascua, no sigue el orden, que tiene el judaísmo en el ritual de Pascua, en que primero se bendice el vino y luego se bendice el pan, sino que reproduce más bien el orden de los banquetes en la cultura mediterránea del siglo I. Así lo expresa el biblista español Rafael Aguirre. Dice lo siguiente: el banquete consistía en dos partes. La primera era el deibnum, es decir, la comida propiamente dicha, que empezaba partiendo y repartiendo el pan, que no podría faltar incluso para ayudarse a comer otros alimentos. Recordemos que en la antigüedad, particularmente en la zona palestina, no existen los cubiertos. Entonces, el pan va a servir para untar con él las salsas, el hummus, etcétera, que hace parte de la comida misma. El pan es al mismo tiempo el plato, ¿sí? El plato con el que se comen los otros alimentos que se ponen encima del pan mismo. Después de la comida, en el simposium era el momento de la bebida, que comenzaba con una libación, es decir, se riega un poco de líquido al piso, entrando en comunión con la divinidad, que iba acompañada de oraciones de diverso tipo. El recurso al pan y a la copa, esto es muy interesante, no es novedoso en los ámbitos de comensalía. Es decir, es muy común en una comida judía que haya pan y que haya copa con vino. Tampoco es novedoso que el anfitrión o el pater familias asuma la iniciativa de tomar el pan y dar gracias, y que haga lo mismo con la bebida. Partir el pan y repartirlo entre los comensales refleja mejor las acciones del criado. Esto es interesante. Y aún más, en muchos ambientes, de la criada. Y eso es lo que empieza a hacer Jesús. Lo más novedoso en la última cena radica en las palabras que acompañan estas acciones de Jesús, otorgándoles un nuevo sentido. El pan tomado, bendecido, partido y repartido no será ya simplemente pan, será el propio yo de Jesús. Así lo explica el exégeta alemán Joachim Jeremías. La palabra griega soma, de donde nosotros traducimos cuerpo, debería entenderse no solamente como cuerpo, sino también como el yo, un sentido que también encontramos en las tradiciones de Pablo en Primera de Corintios, en Romanos, en Filipenses, como también en el griego helenístico. Además, los términos sangre y cuerpo designan conjuntamente la totalidad de la persona. Al entregar e indicar a sus discípulos que tomen su cuerpo, pan, miren que en Marcos no se les pide que lo coman, Jesús resalta el carácter autodonativo de su entrega y la invitación a recibirle de esta manera. Por ello, esta muerte no es concebida como una destrucción, sino como una autodonación personal, ya que los signos de la última cena poseen ese mismo carácter. A los discípulos se les da pan y vino, y Jesús dándoselos se da a sí mismo. Así, antes de que Jesús sea destrozado por otros, él mismo, a través del pan, se destrozará para otros. De otra parte, en las palabras de Jesús sobre la copa se vinculan 5 motivos que cuentan con un trasfondo de interpretación conocidos de las tradiciones del Antiguo Testamento. Y el sentido de cada uno se va ampliando de manera acumulativa y progresiva en la medida en la que se conectan entre sí. Estos signos son la copa, la sangre, la alianza, la sangre derramada por muchos y el reino de Dios. No es el propósito de esta presentación analizar cada uno de manera exhaustiva e independiente, sino que vamos a explicar su relación mutua en el contexto particular del relato. Primer elemento, la copa.
En la copa de vino se entremezcla una significación que es ambigua. Mientras que el vino es signo de la fiesta y la alegría del corazón, la copa es una metáfora que evoca el sufrimiento de Israel, y así lo vamos a encontrar en varios textos del Antiguo Testamento, como Isaías 51:17, Jeremías 25:15, 49:12, 51:7, Lamentaciones 4:21, Marcos 10:37, cuando Jesús le pregunta a Santiago y Juan si son capaces de beber la copa que él mismo va a beber, y en 14:36, cuando Jesús le pide al Padre, aparta de mí esta copa, y así va a ser entendida por el propio Jesús con relación a su asesinato. En Marcos se va a resaltar más esta connotación de sufrimiento, ya que las palabras de Jesús son explícitamente dirigidas sobre la copa más que sobre el vino. Segundo signo, la sangre. La sangre es la fuente sagrada de la vida, que por este carácter sacral y vital, cuando sale del cuerpo se puede advertir la proximidad de la muerte, que es contraria al Dios de la vida. Por tal razón, entrar en contacto con la sangre pues produce impureza ritual, y quien la padece debe ser alejado del pueblo para evitar que dicha impureza termine expulsando a Dios del pueblo, haciéndole huir. Por ese motivo, según Rafael Aguirre, es impensable, dada la mentalidad judía, que Jesús sin más y abiertamente pudiera invitar a beber su sangre. Tal vez por esta razón, y para dar mayor verosimilitud al relato, es que en Marcos los discípulos primero beben de la copa y solo después Jesús pronuncia las palabras sobre aquella. Si les hubiese dicho al inicio que esta es su sangre, con toda seguridad ninguno se hubiera atrevido a beber. Eso permite entender mejor la reacción negativa de muchos ante la invitación de Jesús de comer su carne y beber su sangre en el discurso del pan de la vida de Juan, en el capítulo 6, versos 52 al 61. Tercer signo, la alianza. En los evangelios, Jesús nunca pronuncia la palabra alianza más que en este pasaje de la cena. En el Nuevo Testamento, algunas veces parece que alianza podría equivaler a la comunión, a la comunidad que Cristo ofrece a los suyos en la cruz y en la Eucaristía. No obstante, el que Jesús se refiera a este motivo en un marco pascual no parece coherente, pues la alianza de la que aquí se habla y su renovación están relacionadas con el don de la ley, que se celebra más bien en la fiesta de Shavuot o de Pentecostés, no con la celebración de la Pascua, que es el contexto en el que los evangelistas han situado este recuerdo de Jesús. Esto lleva a suponer que tanto las palabras como la interpretación de la muerte de Jesús en clave de alianza no corresponden al Jesús histórico, sino que fueron añadidas de forma posterior. En el Antiguo Testamento se registra la expresión sangre de la alianza cuando Moisés ratifica la alianza entre Dios y el pueblo en el Sinaí, asperjando sangre sobre el pueblo y el altar. Este recurso a este motivo en el relato de la cena pretendería indicar que, como en el Antiguo Testamento la alianza se selló con sangre, ahora la nueva alianza se sella con la sangre de Cristo. En referencia a este acontecimiento, Isaías, como parte del oráculo sobre la restauración de Israel, pone en labios de Dios las siguientes palabras dirigidas al pueblo. Dice, no Isaías, sino Zacarías, Zacarías 9:11. En cuanto a ti, por la sangre de tu alianza conmigo, yo soltaré a tus cautivos de la fosa. Algunos piensan que es una posible alusión a la resurrección general de todos ya en la época mesiánica para el juicio. De otra parte, a diferencia de Lucas 22:20 y 1 de Corintios 11:25, ni Marcos ni Mateo emplean el calificativo kainé, es decir, nueva en relación con la alianza. En suma, las alusiones a Éxodo 24:8 y Zacarías 9:11 en las palabras de Jesús sobre la copa manifiestan que, a pesar del abandono de los discípulos, la escena es un acontecimiento de diatec, es decir, de alianza, que busca unir a los discípulos con Dios y a estos entre sí. Si los discípulos van a terminar por abandonar a Jesús, Jesús no va a abandonar a los discípulos y va a mantener la comunión con ellos. Cuarto elemento, la sangre derramada por muchos. En línea con Génesis 9:6, Ezequiel 18:10 e Isaías 59:7, cualquier expresión de derramamiento de sangre se refiere a una muerte violenta.
Los gestos de Jesús intensifican esta connotación al haber procedido de manera separada con el pan, cuerpo, y con la copa, sangre. Es decir, un cuerpo separado de la sangre significa una persona desangrada, es decir, asesinada. Marcos agrega que esta sangre de la alianza es derramada hiper polon, es decir, por muchos. En el contexto literario y teológico del Evangelio, la preposición hiper, traducida al castellano como por, excluye una interpretación causativa, es decir, la sangre de Jesús como derramada por causa de muchos, y más aún un sentido de la entrega como sacrificio de expiación vicaria, lo vimos ayer, es decir, la sangre como derramada en lugar de o en sustitución de muchos. ¿Cómo podría llegar a entenderse a partir de una asociación entre los relatos de la pasión de Jesús en Marcos con el cuarto canto de Isaías del siervo sufriente? Si el referente del Antiguo Testamento es la sangre de la alianza que Moisés asperja sobre el pueblo, este hiper podría ser traducido mejor como sobre, para significar que la sangre de Jesús ratifica la alianza asperjándose sobre muchos, no en el sentido expiatorio, como se emplea la sangre del cordero en la fiesta de Yom Kippur, sino comunional, en sentido de producir comunión. Sin embargo, el hecho de que los discípulos beban de la copa en lugar de ser asperjados con su contenido debilita esta posibilidad interpretativa. Tal parece, por tanto, que aquí la preposición hiper, por, eh, eh, chu, 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 la preposición tiene el sentido de beneficio, por lo que se entiende que la sangre de Jesús es derramada a favor de muchos. Y esta comprensión resulta más coherente con el dicho de Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, es decir, a entregar su vida en rescate por muchos. De este modo, el ministerio o servicio principal de Jesús se traduce en entregar la vida, y este servicio se convertirá en modelo para los discípulos. Muchos, como destinatario o beneficiario colectivo del derramamiento de la sangre de Jesús, debe ser entendido en referencia directa al pueblo de Israel. ¿Sí? Aunque es importante tener en cuenta que implícitamente abarca también al resto de pueblos, porque la finalidad de restauración de Israel era el ingreso de todos los pueblos de la tierra en el ámbito del reinado de Dios. Quinto elemento. Quinto elemento, el reino de Dios. El versículo 25 de este capítulo 14, en que se expresa la resolución de Jesús de no volver a beber del fruto de la vid hasta el día que él, cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios, evoca una tradición independiente y más antigua, incorporada en un relato ya existente. La expresión tiene un profundo carácter es plenitud de los tiempos, pero a diferencia del testimonio de Primera Corintios, donde el referente es la segunda venida, porque va a decir allá, cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Aquí no se exhorta, no se invita a repetir los gestos de Jesús hasta el momento de su regreso, sino que se anuncia la repetición de este mismo gesto, aunque con un vino nuevo en el reinado de Dios. De ese modo, el dicho vincula como eventos correlativos la realización de la alianza con la venida del reino. Jesús no especifica cómo va a poder participar en ese banquete del reino, pero es evidente que si eso iba a suceder después de su muerte, tenía que implicar su propia resurrección. Siendo consciente de que esta es su última comida, su confianza no disminuye. Precisamente por su muerte va a ser posible la inauguración del reino y la apertura de esa nueva realidad esperada. Ya para ir cerrando. A pesar de la traición, en la comida se anuncia la reconciliación. Con la división del grupo y el desenmascaramiento de las intenciones de traicionar al maestro, Marcos puso en evidencia lo que ya había anticipado desde el inicio del Evangelio a través de la alusión de la traición de Judas en el relato del llamado a los 12, que aparece allá en el capítulo 3, verso 19 de Marcos. El fracaso del proyecto de Jesús al haber pretendido constituir a los 12 como un signo del carácter comunitario del reino, a través del cual se renovaría la alianza con las 12 tribus de Israel. Es un fracaso desbordado, precisamente en el momento en el que ese grupo debía aparecer como signo final de salvación y de reino. ¿Cómo pueden los 12 seguir siendo discípulos si en lugar de dejarlo todo para seguir a Jesús,
¿Han abandonado a Jesús en el momento más crítico de su vida y han huido? El propio Jesús de Marcos señala que este seguimiento radical es humanamente imposible. Allá aparece en Marcos 10:26. Y como afirma el biblista español Santiago Guijarro, el lector de hecho puede comprenderlos, ya que él mismo experimenta esas dificultades. No obstante, la intención narrativa del Evangelio, así como no se cierra con el fracaso de la cruz, tampoco se cierra con el fracaso de los 12. Las palabras de Jesús sobre el pan y sobre la copa en un contexto de despedida, en lugar de significar su ausencia inminente, señalan una realidad más cercana, íntima y permanente de presencia. Saliendo de la cena, además de anunciar a los discípulos que ellos se escandalizarán, recordemos lo que significa escandalizarse, perder la fe, y se dispersarán, Jesús les augura su reivindicación y restauración discipular, no después de su ida y abandono al Maestro, sino en medio de estos. Dice Marcos 14:28, pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. De este modo, en el contexto del anuncio de la traición, también se anuncia la reconciliación como encuentro reivindicativo con el resucitado camino a Galilea. De regreso a Galilea, los 12 se reconciliarán con su maestro, no porque hayan tomado conciencia de su traición, cobardía y abandono, no porque se hayan arrepentido y hayan pretendido reparar el daño. El narrador no dice nada al respecto, sino por la iniciativa gratuita de su maestro traicionado y victimizado, ahora resucitado, quien saldrá a su encuentro. Es Jesús quien irá por delante, quien conducirá a quienes le abandonaron. El hecho de conducirles implicará que ellos deberán retomar la condición de discípulo que fue perdida caminando detrás del Señor hacia Galilea, donde inició el Evangelio. Ellos empezarán realmente a ser sus discípulos, encontrándose con aquellos con quienes se encontró Jesús y en quienes ahora su realidad resucitada se hace presente, encarnada, eucaristizada, es decir, con los enfermos, con los endemoniados, con los hambrientos, con los impuros, con los muertos, con los extranjeros, con las prostitutas, con los marginados. Lo pueden encontrar entre quienes comparten su pan, dan un vaso de agua, reciben a los niños, protegen a las mujeres, cuidan a las viudas y ofrecen gracia y esperanza para todos y para todas. A manera de conclusión, Marcos ofrece una perspectiva muy paradójica de la reconciliación y de la Eucaristía. Así como la visión del crucificado ocasionó la confesión sobre su divinidad por parte del centurión romano, quien fue su verdugo, mañana lo vamos a ver, son los crucificados, las víctimas y los sobrevivientes, saliendo al encuentro de los victimarios o de quienes los traicionaron, quienes toman la iniciativa de la reconciliación, les transforman la mirada y los convierten, cambiando su corazón empedrecido en un corazón de carne, de acuerdo con la perspectiva de la alianza anunciada en Jeremías 31, 31 a 34 y aludida por Jesús en las palabras sobre la copa. Jesús, el Maestro abandonado, no abandona a los suyos, y ya resucitado se reconcilia con ellos, reivindicándoles como discípulos y conduciéndoles a la vivencia de las palabras sobre el pan. Recibir el cuerpo de Jesús implica a su vez entregar el propio cuerpo, partirse y repartirse, para que todos tengan vida. Por otra parte, el paralelismo encontrado entre la cena en Betania y la cena de despedida, centrando el carácter memorial en la acción simbólica de la mujer que unge a Jesús, anticipándose a su sepultura, las acciones simbólicas de Jesús en la cena, prefigurando su entrega, y días después, las acciones de las mujeres discípulas dirigiéndose al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Jesús, ponen de manifiesto la correlación entre la muerte y la comida, entre la traición y la comunión, entre la cobardía de los discípulos varones y la valentía de las mujeres discípulas, y de ella se resalta la memoria que realizan de aquel que es ejecutado por parte del reino del César a causa de su fidelidad al reino de Dios. Esta memoria, que incluye también el lamento y el duelo, atraviesa los últimos relatos de Marcos. En general, lamentarse por los muertos puede ser una genuina expresión de duelo, compasión y tristeza, pero lamentarse por aquellos que han sido asesinados y desaparecidos,
incluso cuando no hayan sido conocidos o no hayan tenido un trato cercano con quienes se lamentan, supone un acto valiente, desafío y resistencia. Es valiente porque implica exponer de manera pública algún vínculo con el asesinado, con sus proyectos e ideales, por lo que quien se lamenta también corre el riesgo de ser perseguido y victimizado por parte de los violentos. Es un desafío a estos y al sistema de muerte, porque el lamento hace memoria de la víctima para restituir su nombre y su dignidad. Evoca el hecho victimizador para que se haga justicia frente a los agresores y se garantice la no repetición de la violencia. Es resistencia porque se niega que la muerte, el silencio, el olvido y la impunidad tengan la última palabra. En el caso de Jesús, son las mujeres que están de pie a distancia de la cruz, como aparecen en Marcos 15:40, y que después irán a visitar la tumba de Jesús a partir del capítulo 16, verso 1, quienes inician este proceso valiente, desafiante y resistente del lamento. Más adelante ellas, con los demás discípulos, una vez reconciliados, serán quienes, evocando, celebrando y viviendo la cena con su Maestro, transformarán este lamento en memoria gozosa, comunitaria y esperanzadora de Jesús y del reino. Sigue en mora extender los lamentos por aquellos por quienes nadie se lamenta y corren el riesgo de perderse en el olvido, como los indígenas Cuiva de la Rubiera. En tal sentido, aún está pendiente para la sociedad colombiana y para aquellos contextos en los que impera la violencia, regresar a Galilea para dejarse encontrar por el resucitado a través de aquellos que históricamente han sido traicionados, abandonados, negados, olvidados, pisoteados, victimizados, crucificados, como los indígenas cuivas de la Rubiera. Este regreso a Galilea comienza, al igual que en Marcos, con la recuperación de sus relatos y testimonios, no solo de las violencias infringidas contra ellos, sino de la cotidianidad de sus vidas, sus prácticas, luchas y creencias. Esto con el fin de devolverle su rostro, reconocerle su dignidad sagrada y velar por la restitución de sus derechos, garantizarles la posibilidad de tener un buen vivir y convivir en una sociedad realmente plural, y vigilar para que jamás se repitan las violencias que históricamente han padecido. Por medio de tales actitudes se juega y se mide la coherencia del seguimiento de aquel que una noche antes de su muerte reunió a sus amigos y se entregó a ellos como pan. Solo así la Eucaristía que se celebre será auténticamente signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna. Muchas gracias. Gracias, doctor Casas. Ojalá y tuviéramos tiempo para procesar toda esta información, historias tan profundas que uno quisiera decir son ciertas. Esto no pasó. Esto es parte de un pasado lejano, pero están tan reales, tan presentes, que, bueno, me viene ahorita a la memoria todo lo que está pasando en México, tantos cuerpos que los están comparando con el holocausto de los nazis, ¿verdad? Pero bueno, así que vamos con todas estas experiencias, vamos a abrir a nuestro canal para las preguntas. Adalberto, pueden también escribir sus preguntas en el chat. Adalberto. Sí, buenas noches. Bueno, realmente hermosísimo. ¿Me escucha? Sí, te lo escuchamos. Eh, a mí me llama la atención una cosa. Yo creo, desde mi humilde visión y lo poquito que sé, que toda esta visión del Jesús que se reconcilia con los discípulos después que lo abandonaron, yo creo que es después de la resurrección. Y cuando Pablo dice, van a ser nuestra fe si Cristo no habría resucitado. Yo creo que hay un después de las primeras comunidades cristianas, cuando aparece esa relación del resucitado con los primeros discípulos de la primera generación o segunda generación, que va a cambiar la visión y la perspectiva de los que
van a vivir esa experiencia y después lo van a poner por escrito. Digo esto porque el sentido de la cruz, del dolor, es muy doloroso. Vos decías, Juan Carlos, el tema de la copa, y solamente se puede entender desde Dios mismo, que toma la iniciativa y el mérito es para Él, cuando realmente Dios deposita en el corazón de los primeros discípulos esa experiencia de resurrección para que después se tenga esta visión de que realmente en el resucitado Cristo encontramos esa experiencia de por qué la cruz o la muerte es superada por la resurrección. Y a partir de ahí me parece, yo creo que los primeros empiezan a hacer un tratado teológico, comienzan a partir de esa experiencia. Si no, es imposible, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin esa experiencia espiritual, dar una visión de fe, para mi opinión. Y yo creo que el triunfo no solamente está en la cruz, Gracias, sino está en la Adalberto. resurrección. Seguramente en la última charla, nada más. Muy bien, profesor. Adalberto, estoy completamente de acuerdo contigo. Además que en Marcos esto es evidente como tal. Si ustedes miran el final de Marcos, que llegan al capítulo 16, y el capítulo 16 termina con una elipsis, es decir, una suspensión narrativa, el texto más antiguo de Marcos. Llega hasta el verso 8, ¿sí? Y en el verso 8 se dice que las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y parece ser que el texto original de Marcos termina ahí. Lo que encontramos después, gracias hoy a un método exegético o interpretación bíblica que se llama la crítica textual, hoy sabemos que los versículos que van del 9 al 20 son un añadido posterior. ¿Qué significa eso? Que Marcos no relató ningún encuentro con el resucitado. No hubo apariciones del resucitado por ninguna parte. Solamente el joven sentado allá en el sepulcro le anuncia a las mujeres que si buscan a Jesús ha resucitado, vayan a encontrarse con él camino a Galilea y anúnciele a Pedro eso, pero no aparece nada más. Es decir, lo que se espera que ocurra ese encuentro, esa reconciliación, es una posibilidad desde la lógica narrativa de Marcos. Ahora bien, la tradición posterior del cristianismo y tanto los evangelios de Mateo como de Lucas que van a reconstruir Marcos, pues de alguna manera van a suponer que ese encuentro se dio. Pero desde la lógica misma de Marcos, ese encuentro quedó abierto. Se dio, no se dio, pero también es un llamado de atención, eso lo vamos a profundizar a partir de mañana, también es un llamado de atención para los discípulos de todos los tiempos. Si eso le sucedió desde la lógica de Marcos a los discípulos de Jesús, que en últimas no entendieron al Maestro y terminaron abandonándolo y traicionándolo, pues nos puede pasar a los discípulos de todos los tiempos. Es un llamado de atención muy fuerte. Si les pasó a ellos, nos puede pasar a todos. Podemos traicionar al Maestro, podemos olvidarnos del reino, podemos romper la comunión con Él. Es tremendamente fuerte, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es algo que queda en punta y que solo puede ser entendido desde la comprensión post-pascual. Sí. Gracias. A Orlando, le escuchamos. Y buenas noches, profesor. Trajo un tema muy interesante, traición y muerte y violencia en Marcos, pero a mí se me quedó grabado un estribillo muy grande y es cuando usted repite, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eh, Mi pregunta va en relación a cuando él se reúne con los discípulos, porque como usted dice, el relato del escritor bíblico no explica si en ese momento estuvo una mujer. Y entonces en el caminar de Jesucristo siempre estuvo María. Y cuando San Juan Pablo II fue el, o el Papa
En Roma existe un cuadro, están los 12 apóstoles y a mano derecha está el cuadro de la Virgen María. La pregunta mía ¿es posible que cuando se redactó Marcos o los evangelios no se quiso poner el papel de la mujer? Bueno, Orlando, tú has abordado varios elementos en una misma pregunta. El primero, la expresión de Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no aparece en Marcos. La vamos a encontrar, son los últimos versículos de Mateo, ¿sí? Y en Mateo sí se narra el encuentro con el resucitado. Y estas son las últimas palabras de Jesús a los discípulos en Mateo. En Marcos no las vamos a encontrar como una precisión. La segunda sobre, que tiene más, me remito más a la última, sobre el papel de la mujer en Marcos, vamos a encontrar que en Marcos las mujeres son quienes van a aparecer como discípulas reales, a diferencia de los 12 discípulos varones que terminan huyendo, abandonando a Jesús, que lo vamos a ver mañana, para mí es uno de los versículos más duros de Marcos, que es el 14:50. Dice, todos lo abandonaron y salieron huyendo. Todos. No dice muchos, no dice algunos, dice todos. Todos lo abandonaron y huyeron, haciendo referencia a los discípulos varones de Jesús. Pero más adelante, en 15:40, van a mencionarse a estas mujeres valientes que desde la distancia están al frente de la cruz y más adelante van a realizar los ritos funerarios frente al cuerpo de Jesús. De hecho, ustedes van a encontrar una paradoja muy fuerte en Marcos sobre esta postura de los discípulos varones de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. La palabra es toma. Toma significa cadáver. La palabra cadáver en Marcos solamente aparece en dos ocasiones. Una es en el capítulo 6, haciendo referencia al cadáver de Juan el Bautista, y se dice que los discípulos de Juan el Bautista fueron a reclamar el cadáver de Juan y a sepultarlo, ¿sí? Allá en el capítulo 6, mientras que al final del capítulo 15, sobre el cadáver de Jesús, no hay ningún discípulo reclamándolo. No aparece ninguno de los seguidores de Jesús reclamándolo. Solamente se va a hacer mención de José de Arimatea, que no es discípulo de Jesús. ¿Dónde están los discípulos que deberían reclamar el cadáver? Por ninguna parte. La postura de las mujeres en Marcos va a ser totalmente diferente, va a ser de reivindicación. Vamos a encontrar mujeres que interceden por sus hijos para rescatar a sus hijos, como la mujer sirofenicia que pide, que cambia la mirada de Jesús en algún sentido y pide que el demonio sea expulsado de su hija, como la mujer que unge los pies de Jesús en el relato de Betania. Vamos a encontrar las mujeres discípulas y algo muy interesante de las mujeres en Marcos. Esta es una indicación que ustedes van a encontrar allá en el verso 40 del capítulo 15. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando ustedes miran la sección del camino en Marcos, que va del capítulo 8 al capítulo 10, Jesús va a dedicar la predicación en torno al discipulado y va a decir explícitamente que hay dos realidades que caracterizan a los discípulos de Jesús. Una es seguir y servir. Y quienes encarnan, desde acuerdo con esto, el discipulado auténtico son estas mujeres que dice que seguían y servían a Jesús desde Galilea. Son ellas las discípulas auténticas. Ahora bien, con respecto a la presencia de la madre de Jesús en Marcos, Marcos es tremendamente crítico frente a su propia familia. Esto lo vamos a mirar el día de mañana en los conflictos que tiene Jesús, no solo con sus discípulos varones, sino también con su propia familia, con sus parientes de consanguinidad. También les invito a leer el capítulo 1 de Jesús, Cuerpo sin órganos del querido Padre Manuel, donde él va a hacer referencia también a la familia de Jesús y cómo desde Marcos se va a establecer una nueva relación familiar. Pero en principio aquí no va a estar desde Marcos, no va a estar presente María, no va a estar presente la Madre de Jesús. La vamos a encontrar, por ejemplo, en el cuarto evangelio, allá en el relato de Juan.
pero aquí no va a aparecer y va a tener una postura crítica. Mañana voy a decir unas palabritas al respecto. Gracias. Muchas gracias. Hay muchas personas que están comentando muy positivamente acerca de la ponencia tan actual, la práctica que se ha hecho también de estas experiencias contextuales, ¿verdad? Gracias por sus comentarios. A Numaro Ramírez, el micrófono. Sí, buenas noches. Padre, sobre todo como la circunstancia de recalcar de que hoy todavía seguimos en una traición constante a Jesús. Y no lo hacemos directamente a Jesús y con cuerpo y sangre, sino al Jesús viviente, al que sufre, al que estamos matando continuamente y cerramos los ojos frente a las políticas de nuestros gobiernos, frente a tanta injusticia, ante tantos sacrificios que se ha hecho de jóvenes y mujeres alrededor de muchos lugares, no solamente de los jóvenes que mueren en nuestros países, sino solamente también esas madres que los buscan y que los acallan. Soy de Colombia y tenemos una cantidad de madres buscando cuerpos en fosas comunes perdidas y seguimos traicionando porque en los púlpitos aplaudimos los políticos que son los culpables de muchas muertes y cerramos los ojos frente a la muerte de nuestros hermanos. Entonces eso no tiene sentido cuando yo sigo traicionando a Jesús en el de carne y hueso. En ese de carne y hueso yo tengo que estar precisamente reviviendo la gracia de reconciliarme, pero se nos olvidó reconciliarnos. No estamos reconciliados porque seguimos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, pero con nuestros corazones manchados con la muerte de nuestros hermanos y de los que hemos callado, porque lo más duro es que callamos. Es todavía más difícil que el que lo hace a los que callamos ante el dolor y el sufrimiento del otro y ante la muerte de otro. Seguimos traicionando a Jesús y lo traicionamos directamente en nuestro hermano, en el donde está de verdad. No está en el Cristo de yeso, sino en el Cristo de carne y hueso de verdad que está caminando en medio de nosotros constantemente. Yo vivo en la Comuna 13 de Medellín y tenemos muchas madres buscando hijos en la escombrera y hay políticos y hay periodistas que dicen que las madres llevaron los hijos a meterlos allá. Eso es una traición total y es un dolor suficiente como para decir nuevamente, igual que con los indígenas, otra vez estamos acribillando a Jesús, lo estamos matando en el corazón no solamente del joven, sino también de las madres que buscan incansablemente ese cuerpo que se perdió. Para ellas no ha resucitado y sigue todavía sin reconciliación porque el Cristo que se separó del sepulcro sigue para ellas en este momento inmerso en todo lo que es el dolor y la muerte. Era solamente como para hacer esa anotación y es una anotación que muchas veces callamos porque las políticas sociales, económicas de nuestros países desean que callemos, pero tenemos que empezar a levantar la voz y decir que hay injusticia y hay demasiada muerte alrededor de la vida, demasiada muerte alrededor de la fe y demasiado silencio alrededor de todo lo que es la gracia del Cristo resucitado. Bueno, a esas políticas yo también le aumentaría el discurso religioso que a veces le conviene que callemos, ¿verdad? Conste que lo dijo usted. Juan Alberto, hermano, ¿qué le contestas? Más que contestar algo es unirme a lo que estás diciendo, Omar. Estoy completamente de acuerdo. eh, y, y esa traición se sigue multiplicando como bien lo estás diciendo. No tendría más que decir porque creo que tú lo has dicho todo, es Sí, cierto. Sí. muy bien. Aquí tenemos ¿quién será? Parroquia de Catequistas, Escuela Parroquial de Catequistas. ¿Quién será? Hola, Sí es. buenas noches, Hola, Padre hermano. Yo soy Henry Castañeda, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá. A Juan Alberto un saludo grandísimo. Fui su alumno en el ITEPAL hace unos 12 años y usted nos escribió un módulo para nuestra escuela hace 5 años. No sé si se acuerda, Juan Alberto. Quiero decir tres cosas. La primera, muy sorprendido por esta ponencia, esta contextualización. Me dolió muchísimo ese relato, casi lloro. No tenía conocimiento de él porque en esa época tenía 13 años, pero queda uno con el corazón partido y como se me vino a la memoria que hace 2 años estuve en San José del Guaviare con el equipo de la escuela SPAC que forma catequistas en Colombia, trabajando con los catequistas y los relatos de conversión de estos catequistas son por ese orden de ideas, sobrevivientes de la masacre de Miraflores en el Guaviare a manos de la guerrilla,
o sobreviviente de la masacre de Mapiripán en el Meta a manos de los paramilitares. Dolorosamente Colombia es una gran mesa, es una gran mesa donde permanentemente se destrozan cuerpos y la sangre corre por nuestra tierra y clama a Dios porque no hay justicia. Eh, Creo que estas reflexiones nos llevan a madurar, a tener una fe más adulta, con una mirada más crítica y saber contextualizar el Evangelio. Usted decía al comienzo, no es para que pierdan la fe. Yo creo que la fe madura nunca se va a perder y cada día somos más conscientes de lo que implica ser discípulos de Jesucristo, incluso pensando en llegar a ser un día un pan partido por amor a la verdad. Muchas gracias, muchísimas gracias, Juan Alberto, y a ustedes muchas gracias por este espacio. Creo que es muy enriquecedor. Gracias, hermano. Gracias por sus palabras. Y también a varias personas han expresado que son de Colombia y que no conocían esta masacre, este genocidio. Y de verdad que yo también cuando me mandó su artículo que lo leí, ese sabor de decir, no, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Este es evangelio puro y todavía se esperan los signos de resurrección. Guillermo Parra, Padre, muchas gracias y muchas gracias, doctor. Eh, a ver, yo tengo dos preguntas y un comentario. Rápidamente. La pregunta es, que, ¿Judas comulgó y fue a traicionar a Jesús? Una pregunta. Segunda pregunta. eh, eh, el hecho de que Judas haya traicionado a Jesús y que lo haya entregado, ¿sí? Eh, la salvación de él hubiera sido posible si no se suicida. Y mi comentario es, pues, tantos católicos, cristianos, evangélicos, eh, que estuvimos orando durante muchísimos años para que llegara la paz, y el día que llegó la paz, en un referéndum le dijimos que no, el 51%. Entonces uno se pregunta, ¿qué es esta locura? Muchísimas gracias, y de verdad que Dios los bendiga. Muy amable. gracias, hermano. Guillermo, ¿qué preguntas? Desde Marcos no te puedo responder. Desde el Evangelio de Marcos, en ese sentido, él no aborda esta realidad porque Judas está entre los 12. Los 12 hacen parte de la cena y de ahí pasan al huerto, principalmente los tres, porque vamos a ver que hay una diferencia entre los 12 y los tres. Mañana lo vamos a ver. Y Judas llega ahí con la traición y más adelante Pedro con otra traición. A veces me llama la atención que nos centramos mucho en Judas y no miramos lo que hace Pedro, que es igualmente traicionero, además que lo niega, etcétera. Son dos traiciones. En Marcos no hay relato o referencia a un suicidio de Judas, no aparece un relato, digamos, algo que también queda cortado o en suspenso, ¿sí? No tenemos esta idea. Y ya para preguntarnos sobre el más allá, si se salvó, no tenemos modo de saberlo. Yo les recomiendo mirar una homilía que hizo el Papa Francisco, yo creo que sería sobre el año entre el 2014 y el 2017, en torno al capitel de una de las iglesias en Francia, donde está representado Jesús como buen pastor cargando no una oveja, sino a Judas. Y entonces se retoma la idea del pastor salvando al amigo. Y entonces el Papa Francisco va a llamar a Judas el amigo mío, retomando las palabras de Jesús en el momento de la traición en Getsemaní. Las palabras de Jesús a Judas es: Judas, amigo mío, con un beso entregas a tu maestro, pero lo llama amigo mío. Incluso en medio de la traición no deja Jesús de considerarlo su amigo, no deja de considerarlo su amigo. Te invito a mirar eso, pero ya sobre cuestiones de ultratumba no te sabría responder. Agnes, Buenas tardes, Dios bendice su bien. Buenas noches. A ver, me quedaron pues
me llenó de muchas preguntas, pero yo quisiera preguntar dos cosas. La una es, desde esa reflexión que haces sobre esa cena, esa comida, esa comunión en la mesa del Señor, hay hoy nosotros tenemos que cambiar las formas de esa celebración de vida que hacemos, tenemos que cambiar la visión de esa mesa sacramental, porque aquí hay muchas cosas a los que había que unir, a los que había que convocar, a los que habría que mover. Y la otra pregunta que me quedó así como, como con un mal sabor en la boca es, cuando los discípulos se van y lo dejan por mucho miedo o lo dejan porque ya tenían muchas dudas sobre él, ya tenían muchas dudas o muchos temores sobre la labor que les había plantado o la misión que les había planteado Jesús. Muchas gracias. Gracias, Agnes. Agnes, ¿qué preguntas? En Colombia decimos me corchas, es decir, no sabría cómo responderte. La primera, si hay que cambiar las formas de la celebración. No sé, creo que el asunto no es en las formas como celebramos, sino qué es lo que celebramos y con quiénes celebramos. La comunión y el compartir de pan, como lo mostramos al inicio, en torno a la comensalidad de Jesús, que es abierta, que es inclusiva, que rompe fronteras, que se preocupa por la justicia. Creo que ahí está lo que se celebra y algo que encontramos en la praxis o en la práctica de Jesús es que Él muestra la apertura del reino precisamente desde el comer. ¿Sí? Yo tengo la convicción, Jesús salta de mesa en mesa y se deja invitar, se hace invitar, y si no lo invitan, pues allá llega mostrando que el reino es para todos y transforma desde la mesa misma. Antropológicamente hay un axioma, un presupuesto que es dime con quién comes y te diré quién eres, porque de alguna manera el acto de comer no solo, lo decía en la ponencia, no solo un ejercicio de nutrición, no es solo un ejercicio fisiológico, sino que es profundamente cultural. ¿Sí? Por lo general se come no con todo el mundo, sino solo con ciertas personas, los más cercanos. Jesús va a romper con esa realidad mostrando que se abre y que se elimina cualquier tipo de discriminación. Sería interesante pensar unas formas celebrativas, no estoy pensando en sacramentos o en ritos, estoy pensando en la vida cotidiana en ese sentido. La justicia empieza por el comer y porque haya vida, porque la comida es signo también de vida para todos, empieza desde ahí. Y lo otro que preguntabas, además de las formas, perdóname, no lo alcancé a anotar, ¿me recuerdas por favor, Agnès? Ya se fue. Se fue. Ahí Ya, está. disculpe, ahora apagué el computador porque estaba dándole internet a mi computador. A ver, mi compañero que dijo todo lo que tenía que decir, yo soy catequesis, hago catequesis acá con niños de 8 años y el tema está súper interesante. Mi pregunta es, ¿cómo lo puedo mejorar el tema a base de la Semana Santa? Porque tengo un grupo de segundo año que ya están a punto de hacer su sacramento y ya de partir del 1 de abril pasaríamos con los temas de Semana Santa. ¿Cómo lo puedo mejorar eh, en Semana Santa? ¿Cómo? Esa es mi pregunta. Y lo otro que acá en Chile, o sea, más que nada en el pueblo de Los Ángeles de Chile, ya realmente muy poca gente está yendo a misa, que cosa que yo estoy yendo domingo por medio. ¿Cómo lo podemos mejorar? Porque realmente son esas dos preguntas que tengo que hacer. Muy bien, profesor. Wow, Cecilia, cuando a mí me preguntan por el cómo, tiemblo, porque me da la impresión que a veces me preguntan por una receta o por una fórmula, cómo se puede realizar algo.
creo que ese cómo se responde también desde las propias condiciones y situaciones particulares en las que nosotros desarrollamos ese acompañamiento pastoral a las personas con las que tenemos a nuestro alrededor. Son los contextos también los que van marcando esta realidad y la acogida que se realiza aquí. Yo creo que una de las claves importantes de los evangelios, Jesús vive, habla, anuncia el reino de Dios desde la cotidianidad de la vida. Y desde la cotidianidad de la vida que implica el mirar su propia realidad, el compartir la vida desde su propia realidad y desde ahí crear justicia y perspectiva de equidad y apertura del reino de Dios. Más allá de una transmisión de doctrinas o de principios, creo que la experiencia misma llega a ser la base de toda catequesis. De hecho, con la Arquidiócesis de Bogotá estamos adelantando un proyecto de investigación sobre catequesis narrativas, por ejemplo. Y entonces estamos retomando todo este potencial que tienen, por ejemplo, las parábolas de Jesús para transmitir no solo mensajes, porque a veces uno de los problemas que tienen las parábolas es que se fabulizan y las parábolas no son fábulas, sino cómo contagian experiencias y transmiten un nuevo modo de ver la realidad. Creo que aquí hay un reto muy grande, pero ese reto depende de cada uno de nosotros. Es decir, no tengo la receta para responderte, Cecilia. Creo que es la tarea mutua de poder mirar cómo desde los contextos se pueden realizar este tipo de iniciativas. Y yo creo que aquí también está la creatividad de todas las personas, ¿verdad? Desde la experiencia del ministerio que están realizando, cómo incorporar poco a poco este nuevo aprendizaje. Y esto siempre es un reto. Adriana, Sí, buenas noches. buenas noches. Tengo una pregunta, eh, no sé si es una pregunta que nace de mi corazón precisamente por esta reflexión que se está haciendo y es mi interrogante, ¿cuál es, ¿cuál es el punto más bajo del ser humano? En su humanidad, obviamente como creación de Dios, pero hay un punto bajo, no sé si me expresé bien, que lo llevó a traicionar a Jesús. Y independiente de quién era Jesús, pero estaba traicionando a un ser humano. Es decir, cuando se mueven los intereses particulares, no hay Dios que valga, no hay ideología, no hay creencia, y ahí es donde estaría la bajeza del mismo ser humano. Entonces, tengo aquí como un debate interior sobre qué más puede hacer el hombre para poder alcanzar sus intereses, para poder vencer hasta el punto de traicionar. Qué fuerte tu pregunta, Adriana. Y la historia nos está mostrando que terriblemente cada vez se puede llegar más bajo. Es decir, como que hacia abajo se sigue, digamos, se puede llegar a un proceso de pérdida de la dignidad. Hoy en día, desde varias filosofías, se está hablando de la basurización del ser humano, de la pérdida absoluta de sentido, de la misma casa común, etcétera, que hablar de un punto final al que se puede llegar, digamos, la realidad a veces supera cualquier teoría al respecto. En el caso del Evangelio según Marcos, y gracias a tu pregunta recordé la segunda pregunta de Agnés, que era en torno a por qué los discípulos terminan traicionando a Jesús. Desde Marcos vamos a encontrar varias perspectivas. Una parece ser que tiene que ver con el temor. Ya desde el capítulo 4, en el contexto de la tormenta allá en la barca, ellos empiezan a preguntar, ¿y este quién es? No era el que estábamos esperando. ¿Sí? Y Jesús mismo les pregunta, ¿por qué tienen miedo? Hay una tesis de doctorado de uno de los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica, que es Hugo Martínez, y él propone que una de las razones que genera la incomprensión de los discípulos de Jesús en Marcos tiene que ver con el temor.
También hay otra perspectiva que vamos a encontrar a partir del capítulo 6 con el regreso de la misión de los discípulos, y parece ser que tiene que ver con el hecho de que ellos se consideran los dueños de su propio llamado, los dueños de su discipulado. Empiezan a decirle a Jesús: nosotros hicimos, mirad lo que hicimos, expulsamos, hicimos, y se pierde de vista que ellos no son los que hacen, sino que simplemente son llamados. Y entonces parece ser que empiezan a considerarse como los que llevan el monopolio de su propia vocación, de su propio discipulado, como si merecieran el discipulado, y cuando se acapara, cuando se piensa que son merecedores, lo matan, acaban, terminan de ser discípulos. En cambio, otros, los personajes menores, los que aparecen en ocasiones esporádicas en el Evangelio, parece ser que reconocen a Jesús desde su carácter anónimo, desde su carácter incluso marginal, etcétera. Parece ser que desde la lógica de Marcos allí habría un discipulado mucho más auténtico, y es intencional presentar esta paradoja, mostrando también un ejercicio de espejo o de reflejo. Si le pasó a los 12, le puede pasar a cualquiera. Muy bien. Bueno, dice que los religiosos salvatorianos de Manizales lo felicitan y por su valioso aporte y que lo esperan allá por septiembre para comer la paella, ¿qué es la pala? ¿Cómo se llama La bandeja paisa. la bandeja paisa, el sancocho, esas cosas deliciosas? No sé cuál será la comida típica de allá, pero seguramente que habrá cosas espectaculares, el banquete de la vida. William José Castello. William José. William Hola, José. buenas noches. Oh, sí, le escuchamos. Muchas gracias al doctor. Gracias a ustedes por permitir, a los claretianos por permitir este espacio. Bueno, yo soy William Castillejo de Barranquilla, Colombia, y quisiera preguntarle al doctor acerca de, digamos, digamos, de la última cena, que en realidad fue una despedida, pero que en cierto sentido lo entendemos como, desde la experiencia de los evangelistas, de estas comunidades, eh, que reinterpretaron esta experiencia como una fe de vida pascual. Pero también pienso mucho porque leía un teólogo norteamericano, Thomas Cahill, que él dice que se extraña, y con razón, de que los cristianos hagan tanto énfasis en la presencia de Jesús en la Eucaristía, y tampoco en la verdad central del cristianismo, que es la presencia de Dios en nosotros. Y pues, citando, digamos, las palabras de este teólogo, que dice que resulta irónico que algunos cristianos suelen hacer tanta laraca respecto de los elementos de la Eucaristía, se inclinan y arrodillan en pomposa adoración porque en ellos está presente Cristo, pero jamás se han tomado la molestia de acatar estas solemnes palabras cuando se trata de la presencia de Cristo en todo individuo que se encuentre necesitado. Jesús nos advierte una sola vez durante la última cena que estará presente en el pan y el vino, pero en cambio nos repite una y otra vez a lo largo de los evangelios que siempre está presente en los pobres y los afligidos, frente a quienes deberíamos inclinar y arrodillar. Gracias. Gracias, William. Profesor. De hecho, me hiciste recordar, Tomás Cahill creo que es periodista. De él leí un libro bellísimo que se llama El anhelo de las colinas eternas. Presenta un contexto muy interesante del Nuevo Testamento, y él hace la recuperación de todos estos datos desde la historiografía, que me parecen muy interesantes. Pero lo que acabas de comentar me evoca, en alguna ocasión escuchaba a un obispo de la Iglesia Católica Romana que decía, y es muy similar a lo que tú acabas de comentar,
No entiendo cómo de pronto nos arrodillamos tan rápido ante el pan eucaristizado, pero nos demoramos más en arrodillarnos ante el cuerpo marginado de aquellos que están sufriendo y que también es presencia eucarística. Habría que buscar una coherencia entre una acción con otra, es decir, que se celebre realmente lo que se está viviendo en cuanto servicio, en cuanto práctica de la justicia y de la misericordia. Y habría un reto muy enorme para celebrar auténticamente lo que se está viviendo. Desde el punto de vista sacramental, el sacramento es transparencia de lo que se vive. Bueno, yo por proponer al grupo de la oración eucarística hace años que por cada hora de adoración tendrían que hacer 8 horas de servicio comunitario, comenzó mi calvario de hereje. Rosa, hermanita, te escuchamos. Hola, buenas noches. Le escuchamos, hermana, sí. Antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos de participar. Muchas gracias por la sencillez y la sabiduría de Juan Alberto, la cercanía, nos conmueve, nos interpela. Esta manera tan hermosa de ligar la Eucaristía con las víctimas actuales. Debo decir que hablo desde Catamarca, Argentina. Soy parte de la red Iglesias y Minería y sufrimos en la red la realidad de que la institución católica ha sido cómplice y sigue siendo de todo el proceso de colonia y colonización que sigue habiendo y de destrozo de los territorios por sacarnos el oro, por sacarnos la minería, por dejarnos sin agua, por dejarnos envenenadas, otra manera de masacrar. Pero también desde ayer, desde antes de ayer, me queda pensando cómo entiendo y explica cómo las interpretaciones de la muerte de Jesús siguen presentes en la actualidad, en las homilías, en la catequesis actuales de nuestra iglesia, al menos acá en nuestra diócesis. Y me interpela mucho el hecho de que la mujer, la condición patriarcal de la iglesia, no se limita a excluir a la mujer, sino a considerar la causa del pecado. Es el demonio mismo, desde el momento que pareciera, al menos en la realidad local nuestra, de nuestra diócesis, que el único pecado grave, el único pecado mortal, es el pecado sexual, del cual la mujer es la causante, sí o sí. Y todavía se sigue diciendo que aunque el varón, el marido, pueda llegar a hacerte daño, lo mismo tienes que soportarlo, cosas que ya han salido ayer y antes de ayer. Digo, ¿de qué parte del Evangelio pueden tomarse estas interpretaciones que tanto victimizan la condición de ser mujer? ¿Y de qué parte del Evangelio se puede excluir a la Madre Tierra como víctima también de la explotación que se siguen realizando? Muchas gracias y disculpen mi intervención. No, gracias a Desordenada. usted, gracias por sus palabras tan proféticas. eh, y de verdad, si con esto me gustaría cerrar, yo sé que hay como 3 personas que están con su mano levantada, no tendríamos tiempo para honrarles sus preguntas, porque ya lo tenemos encima el tiempo. Y estas son palabras de Rosa, yo creo que vale la pena reflexionar, ¿verdad? Es todo.
todas las divisiones, todo lo que a veces hacemos en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que hemos, el daño que causamos, que hemos lastimado. Y solamente fíjense una cosa que a mí me queda sorprendido. Ven cómo nuestra gente entiende, porque a mí los biblistas, los que se dedican solamente a la academia, me dicen, yo no sé cómo pierdes tú el tiempo, ¿por qué dejaste la academia y no te involucraste mejor con la academia y estás con la gente? Ellos creen que la gente no entiende. Yo le digo, es que aquí hay una beta, hay maravilla, de verdad, valorar todas estas experiencias. Esta ponencia es tipo académica, tipo de universidad, y sin embargo ustedes son capaces de hacer la vida. Y yo creo que este es el Evangelio. Y por esto, para mí, desde el punto de vista, yo creo que aquí está mi misión y, y aquí vamos caminando con ustedes, haciendo vida, soñando, a veces con muchas sombras, pero también con luces. Así que vamos a dejar aquí la clase, si les parece bien. Las personas que estaban preguntando, Félix, ¿puedes poner por favor el enlace del... Por allá había personas que estaban preguntando sobre dónde podían conseguir el enlace. Les decía que la primera clase ya lleva como 2100 personas que la han visto. Bueno, tenemos muchos videos donde ustedes pueden seguir profundizando en su fe. Tenemos muchos grupos de los cuales ustedes pueden seguir compartiendo estas vivencias. Uno de ellos es Mujeres Voces Proféticas, que las acompaña con Giselle, con Yolanda, Mari Carmen y muchas mujeres de América Latina que se unen para celebrar la vida desde la experiencia de la mujer, haciendo esta memoria histórica, ¿verdad? Así que bueno, ahí tienen la información. Profesor Juan Alberto Casas, muchas gracias por esta ponencia tan emotiva, como decían por allí, pero también tan profunda, que nos deja mucho que pensar. De verdad, nos deja para reflexionar. Gracias, con el favor de Dios, nos vemos el día de mañana, que es maravilloso. Cuídense mucho, que Dios les bendiga.